Muy buenos días, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Hoy vamos a tocar la segunda parte del tema Jesús y la ley. Así que vamos a ir a la siguiente. Nuestro pasaje que estamos desarrollando el tema está en Mateo capítulo 5, 17 al 20. Y dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hemos estado compartiendo el domingo pasado justamente sobre este tema. ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? ¿Por qué el Señor dijo: no he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, lo que hemos dicho, que la base absoluta y el cimiento de roca es la verdad, la cual es la palabra de Dios. Cuando el Señor está diciendo: ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, está reafirmando el valor que tiene la palabra de Dios, que ha tenido y la tiene hasta hoy en nuestros días la palabra de Dios. Dios está reafirmando el valor de la ley de Dios, hasta que no puede ser quebrantada ni el mandamiento más pequeño. Interesante. ¿Qué dice hoy la teología liberal? Estamos viviendo tiempos donde aparece la teología liberal, donde lo primero que dice que la Biblia no es inspirada por Dios. Hay muchos hoy en día que están diciendo que la Biblia está llena de errores, llena de confusiones, están quitándole valor a la palabra de Dios. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, al contrario, Él levantó el estándar de lo que es el valor de la palabra de Dios. Por eso cuando Él hablaba, la gente se impactaba, porque lo que Él decía era diferente a lo que cualquier otro maestro de ese tiempo. Lo único que conocían en ese tiempo eran fariseos, donde solo estaban poniendo leyes, tradiciones humanas. Había una opresión religiosa, aparte de la opresión romana. La gente está viviendo bajo una opresión religiosa del legalismo. Y cuando escuchaban a Jesús, Él hablaba de otra forma. Inclusive Jesús estaba en contra de las tradiciones rabínicas, en las cuales habían aumentado a la ley de Dios. Ellos habían aumentado muchas tradiciones. En cambio, Jesús predicaba la gracia y la misericordia, mientras los fariseos, predicaban la ley y el juicio. Jesús impactaba su prédica porque predicaba con autoridad absoluta. Por eso tenía tanto impacto entre la gente. Él predicó ser amigo de publicanos y pecadores. Él no se preocupó por las reglas externas, sino las del corazón. Los fariseos más se fijaban en lo externo. Lo criticaban ahí a Jesús y a sus discípulos porque no se habían lavado las manos. Entonces, todo era lo externo, era lo importante, pero Jesús enfatizaba lo del corazón. Debido a estas diferencias, la gente se preguntaba: ¿realmente este es un profeta? ¿Este es un profeta del Antiguo Testamento? ¿O quiere establecer algo nuevo? ¿Cuál es su perspectiva de las Escrituras? La gente se preguntaba, estaba pensando en eso. Por eso Jesús le dice: no penséis, porque Jesús sabía lo que estaban pensando. La respuesta es sí. Él realmente estaba a favor, estaba apoyando el Antiguo Testamento, porque los fariseos habían corrompido la ley y las tradiciones humanas. Jesús lo elevó a un lugar
con un compromiso mayor a las Escrituras. En el libro de Mateo, el contexto de este pasaje que hemos leído habla de las bienaventuranzas, habla que tenemos que ser sal y luz en el mundo. ¿Qué está hablando con estas palabras? Está estableciendo su reino y está diciendo así tenemos que vivir como hijos de Dios. Por eso dice las bienaventuranzas, ¿no? Eso nos quiere decir cómo tenemos que vivir como hijos de Dios y cuál tiene que ser nuestro testimonio. Por eso dice después que tenemos que ser luz, sal y luz a este mundo. Y luego en el siguiente pasaje ya habla de la palabra de Dios, del compromiso que tenemos que tener con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo vamos a ser testimonio? Aferrándonos, valorando las Escrituras. El compromiso que tenemos que tener con la palabra de Dios. Eso está enfatizando en ese pasaje. El Hijo verdadero del reino de Dios obedece a las leyes de Dios. Jesús dijo claramente, si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. El que me ama mi palabra, me ama a mí. Si perseveráis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Eso dijo, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, enfatizando a la ley de Dios, enfatizando a los mandamientos, que si una persona dice ser hijo de Dios, hijo del reino de Dios, tiene que someterse, obedecer a la palabra de Dios, a las leyes de Dios. Un hijo de Dios siempre se comprometerá a la obediencia de la ley de Dios. Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Eso dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis en ellas la vida eterna. Escuche bien esta parte. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Eso hemos dicho el domingo anterior. Todo el Antiguo Testamento, el retrato de quién está hablando desde el Génesis hasta Malaquías en este caso, de quién está hablando, las profecías, los profetas, los retratos de Jesucristo. Por eso dice Jesús, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Él lo está diciendo. Todo el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo. Él lo dice acá. En otras palabras dice, yo soy el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. En Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Ahí está, nuevamente. Jesús está diciendo que lo que está escrito de Jesús, habla de Jesús, todo se refiere a Jesucristo. Él cumplió la ley moral, eso hemos hablado el domingo anterior. Hay 3 leyes, la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. La ley moral está enfatizada en los 10 mandamientos. La ley judicial está enfatizada en cómo tenían que vivir los judíos, qué tenían que comer, cómo tenían que vestir. Eso es de la ley judicial. La ley ceremonial es cómo tenían que adorar a Dios. Tenían que llevar animales para que murieran y con su sangre podían recibir el perdón de sus pecados. Hay 3 leyes. Todas las profecías necesitaban que un Mesías la cumpliera. Alguien tenía que ser la persona perfecta y cumplir la ley moral de Dios. Alguien tenía que venir para hacer el sacrificio perfecto. Alguien tenía que venir como juez. Cristo hizo todo. Jesús cumplió la ley. Por eso dijo, yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir. Y Jesús lo cumplió hasta su muerte. Él cumplió todas las Escrituras. Detrás de la ley moral, la ley moral es la base, está detrás de todo. Detrás de la ley judicial, de la ley ceremonial, la base es la ley moral de Dios. Referente a lo que está correcto o incorrecto en términos de conducta, eso se refiere a la ley moral de Dios. Es la base. Para ayudarle a la gente a entender la ley moral de Dios, Dios desarrolló la ley ceremonial para enfocarse en su persona.
el desarrollo de la ley judicial para enfocarse en la naturaleza. Pero la parte judicial y la parte ceremonial simplemente eran extensiones de la ley moral de Dios. El elemento judicial ha desaparecido porque Israel fue hecho a un lado. Eso hemos visto también, que dice en la palabra que el reino de los cielos le fue quitado a Israel y se le entregó a otros para que den fruto. La ley judicial terminó para Israel porque habían desechado al Mesías. Y la ley judicial terminó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La ley ceremonial también dejó de estar en vigencia debido a que Cristo fue llevado a cabo con su sacrificio final. En otras palabras, el primer pacto con Israel terminó en la obra de Cristo. Y por eso dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Después de la muerte de Jesucristo, ahí terminó la ley judicial. Y ahí terminó la ley ceremonial. Y es por eso que hemos dicho que Dios ya no quiere sacrificios. Cuando Jesús murió se rompió el velo de arriba abajo. ¿Qué quiere decir eso? En el templo, que ahora todos podemos entrar a través de Cristo al lugar santísimo. Y por eso en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén, para que ya no se haga más sacrificios, porque ya no, Jesús lo hizo todo. Por eso Dios permitió que se destruyera ese templo, para que ahora todos nos enfoquemos en la obra de Jesucristo. En otras palabras, detrás de todo esto estaba la ley moral de Dios. Y de ninguna manera Dios ha cambiado sus estándares morales. Los judíos habían rebajado, pero Jesús lo elevó, la ley moral de Dios. Los judíos pensaban que estaba bien que si no cometían adulterio, pero Jesús dijo, ni siquiera deben mirar a una mujer para codiciarla, de lo contrario cometían adulterio en su corazón. La gente pensaba que estaba bien si no asesinaban a alguien, pero Jesús, ¿qué hizo? Tomó la ley moral de Dios y la elevó y dijo, no solo deben asesinar, sino tampoco no deben tener un pensamiento de odio porque van a cometer homicidio en su corazón. ¿Se dan cuenta? Dios Jesucristo, en otras palabras, elevó lo que ya estaba escrito. Lo elevó mucho más alto de lo que ya estaba. ¿Cuál es la base de la ley moral? Hemos dicho los 10 mandamientos. Y unos dirán, pero entonces el día de reposo... Si la base es la ley moral, ¿por qué no estamos cumpliendo el día de reposo? Porque ahí dice claramente, ¿no?, que debemos guardar el día de reposo. ¿Será un asunto moral el día de reposo? ¿Cómo es que el día de reposo estuvo metido ahí en esas cosas morales? Eso vamos a analizar en este día. El día de reposo es parte de la ley moral. Es parte de la moral de Dios el día de reposo. Unos dirán, pero ¿está vigente entonces para nuestra época? El acto definitivo por parte de Israel de rechazo los hizo a un lado y la iglesia comenzó. Hasta Jesucristo había el pacto con Israel. Pero ahora el reino de Dios le fue entregado a su iglesia. Qué interesante, ¿no? Entonces, por eso le digo, hubo un cambio tremendo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos estándares continúan. Habían cosas de la ley judicial como el significado del matrimonio, las leyes del matrimonio. Eso era parte de la ley judicial de los judíos. Pero eso continúa. Continúa también. ¿Por qué? Porque Dios desea honestidad, pureza, integridad dentro del matrimonio. Hay partes de la ley judicial que todavía permanecen porque están extendidas en el Nuevo Testamento. El tema del matrimonio y las leyes del matrimonio permanecen a nuestros tiempos porque han sido confirmadas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habla de cómo tenemos que alabar a Dios y todavía lo hacemos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento dice que tenemos que seguir alabando al Señor. Eso es un elemento de la ley ceremonial. La alabanza es un elemento de adoración. Y lo hacían antes y lo seguimos haciendo porque en el Nuevo Testamento dice que tenemos que seguir alabándole. O sea, hay elementos de la ley judicial y ceremonial que todavía existen porque así Dios lo quiso. Pero el día de reposo no sigue vigente. ¿Por qué? Una de las razones es porque ya no se repite en el Nuevo Testamento
que tenemos que guardar el día de reposo. Todos los demás otros repiten. Hay muchas cosas que repiten. Entonces esas son las cosas que tenemos que seguir guardando. Pero el día de reposo ya no se repite más en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ese día había resucitado y se reunían para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios pidió que guardaran el día de reposo? ¿Porque simplemente no querían que trabajen? O sea, ¿el propósito del día de reposo es no trabajar? No. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? Era para que sea un día santo, un día donde estén alejados de las búsquedas terrenales y se concentren en la obra de Jesucristo. En este caso, para que se acerquen a Dios. Dios le pidió a ese pueblo que guardara el sábado para que sean santos. Ese es el propósito del día de reposo, es la santidad. No es simplemente no trabajar. Es importante entender eso. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? Es la santidad. Dios quería que su pueblo sea santo. Ahora, en Cristo, al aceptar a Cristo, al creer en Jesucristo, nosotros ya somos santos. Ya somos justificados porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Él es nuestro reposo. El retrato del día de reposo es cumplido en la justicia y santidad que se obtuvo por Cristo. Es importante entender eso. El día de reposo ahora para nosotros no es un día, es Jesucristo. En Hebreos 3, 8 al 11 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo que está diciendo en Hebreos que el reposo ya es un lugar, la tierra prometida, ya no es un día. Aquí en Hebreos, cuando dice reposo, se refiere a la tierra prometida, a un lugar. En Hebreos 4.1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros permanezcan no haberlo alcanzado. Entonces el enfoque que tiene ya en el Nuevo Testamento es diferente al enfoque que tiene en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, el día de reposo es un día, sábado. Pero durante el desierto se convierte en una tierra, la tierra prometida, ese es entrar en el reposo. En el libro de Hebreos ya se convierte en una relación. Hoy en día para nosotros el reposo es una relación, es entrar a reposar en Jesucristo. Así que para nosotros, mis hermanos, es importante entender que ahora estamos cumpliendo ese mandamiento porque estamos en Cristo. Ya no estamos solamente enfocándonos en un día ser santos, sino las 24 horas. Todos los días de la semana tenemos que ser santos. No es solo un día. Ya nuestro reposo ya no es un día específico, sino es Cristo. Las 24 horas tenemos que estar reposando en Cristo. ¿Qué les parece? Estamos cumpliendo ese mandamiento. Es por eso que en el Nuevo Testamento nunca se repite más este retrato de Éxodo capítulo 20 del día de reposo, porque ahora nuestra realidad es Cristo. No necesito un día para ser santo, puedo ser santo diariamente por Jesucristo. No nos reunimos el domingo porque celebramos la resurrección. En Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, hasta que pasen, escuche bien esto, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De cierto, de manera absoluta, dice Jesús, de manera absoluta les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra. Miren, esta frase es lo que estamos viviendo hoy en día. Realmente las cosas y la situación
del mundo pareciera que se está acabando. Estamos llegando a los tiempos finales. Pero dijo el Señor, todo se va a cumplir. Todo lo que está en la Escritura se va a cumplir hasta que llegue el final de nuestros días. ¿Sí? Es importante entender eso, que todo está bajo control de nuestro Señor. La palabra de Dios está siempre, la palabra de Dios estará siempre hasta que el universo deje de existir. En otras palabras, digo eso. En el Salmo 102, 25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como vestiduras se envejecerán, como vestido mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como dijimos, y realmente estamos viendo tiempos finales, pero no tenemos que ponernos angustiados. Sabemos que las cosas van a empeorar. Sabemos que la situación del mundo, la maldad del mundo aumentará, como dice. Pero dice el Señor, yo estaré con vosotros. No se turbe vuestro corazón. Mis hermanos, tenemos que seguir peleando la buena batalla. Confiemos. El Señor va a cumplir todo lo que está escrito. Valoremos la palabra de Dios. Sirvamos al Señor. Confiemos. Estemos firmes en la roca que es Cristo. Estemos firmes en su palabra. Sigamos viviendo como hijos de Dios, santos. No importa lo que el mundo haga. No importa lo que el mundo diga. Perseveremos firmes en la roca que es en Cristo Jesús. Jesús dependía de la palabra de Dios, estaba sujeto a la palabra de Dios. Si usted quiere ser un ciudadano del reino, va a tener que obedecer a su palabra. Por eso, mis hermanos, no hay otra verdad. Aferrémonos a la palabra de Dios, vivamos su palabra. No hagamos caso a nadie ni a nada del mundo. Obedece al Señor, obedece su palabra. En Juan 6, 66, 67 al 69 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo lo que Jesús dijo, mis hermanos, tiene autoridad. Y si dijo que las Escrituras tienen autoridad y son obligatorias para nosotros, eso tiene que ser suficiente. Mis hermanos, perseveremos firmes, vivamos su palabra, obedezcamos al Señor, prediquemos su palabra. Vienen tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque cada día nos haces entender más tu palabra. Y queremos, Señor, vivirla. Vivir las Escrituras. Queremos cumplir. Gracias porque nos has hecho entender. Y, Señor, gracias porque sabemos que este mundo va a pasar. Sabemos que este mundo va a llegar a su fin un día. Pero tu palabra no pasará. Y se va a cumplir todo lo que está escrito. Jesús, tú has cumplido ya, pero todavía vas a cumplir lo que falta. Y tu palabra dice que un día vendrás y todo se va a cumplir. Señor, que estemos preparados, listos, cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén y amén.